Así es que me da gusto verlos por acá y qué bueno que están muy interesados en nuestras profecías. Mucha lluvia por estos lados, por eso se les dice a las personas que compren lo que necesitan, porque nunca se sabe lo que pueda pasar en estos tiempos. Por eso yo hace tiempo, con buena intención, les vengo diciendo siempre, compren lo que necesitan, no esperen para mañana, no esperen las noticias, hagan las cosas, porque en cualquier momento puede pasar cualquier acontecimiento. Y bueno, es importante para que cada quien esté preparado. Hoy estamos iniciando esta semana para esta predicción de la semana. Esto todavía no es todo, hay mucha tela por cortar en este mes de octubre, hay muchos acontecimientos que se acercan, que se avecinan, y quiero que presten mucha atención a estos acontecimientos, porque este mes de octubre es un mes de máxima, pero máxima atención, máxima alerta por todo lo que puedo estarles hoy diciendo de lo que va a estar pasando. No podemos esperar a que las noticias hablen. Las noticias dicen lo que les conviene y lo que les permiten decir, pero yo les traigo acá siempre como un cheque al portador todo lo que mis guías me van adelantando, todo lo que yo voy descubriendo, todo lo que yo voy así mismo investigando también. Y la verdad es que para mí es un orgullo ser parapsicóloga, porque eso me da cabida a averiguar más profundo, más allá de las narices de cada quien, lo que yo pueda traerles en investigación. Tenemos grandes problemas que se acercan en este mes de octubre. Este mes de octubre está muy fuerte y hay grandes problemas que vienen de camino. Estamos en estas guerras que ya vieron cómo está la guerra de Ucrania, Rusia, Israel, también todas estas de Líbano, que ya se está uniendo Líbano, Beirut, Siria, también ya se ha metido también por ahí algunos de Pakistán y falta Afganistán. También vamos a tener viendo, ya saben que Siria, Líbano también, y bueno, todos estos países del Medio Oriente se están calentando y todo tiene que ver también con Estados Unidos. Hay algo muy grande que las personas deben de saber y es cómo es la política y cómo también las personas dentro de la política también son bastantes hipócritas, ya no saben ni a quién son leales. El presidente o el líder de Israel tanto le baila a Estados Unidos como le baila a Rusia también. Eh, por ahí también se ve que son un poquito de amistad muy profunda entre este señor Netanyahu, que viene siendo de Israel, y también con Rusia son bastante amistad muy cercana. Así que hay mucha tela por cortar para ver todo lo que está sucediendo. Nosotros acá dentro de Estados Unidos tenemos elecciones y tenemos que estar muy atentos a todo lo que pueda acontecer en este mes de octubre, porque somos nosotros los que estamos viviendo acá dentro de Estados Unidos y los que también podemos sentir y ver aquello que suceda. Aunque todo lo que pueda pasar y afecte a Estados Unidos estaría afectando al mundo entero. Todas estas guerras que se están haciendo están causando mucha expectativa y también lo que viene en camino. Estamos con esta guerra de camino, pero no solamente tenemos las guerras, tenemos también todo lo que tiene que ver con estas complicaciones de los malos tiempos en cuanto a estos, yo diría, fenómenos naturales que también están pues dando duro. Ahora mismo, hace poco pasó un huracán por acá, por la Florida, haciendo grandes devastaciones. Y ahora estamos también en espera de otro huracán. Pero eso no es solamente para Estados Unidos, esto es para el mundo entero, que está habiendo algo a nivel global, donde como que ya no pueden hacer mucho, como que ya no pueden hacer algo para poder evitar todos estos desastres naturales que van a estar ocurriendo. Así que por un lado tenemos las guerras. Óiganme bien, vamos a hacer un poquito de mente, vamos a ubicarnos un poquito para saber que estamos bien complicados. Por un lado tenemos las guerras, por otro lado tenemos los acontecimientos de los malos tiempos, estos malos tiempos catastróficos que están inundando, tornados,
huracanes y todo lo que está pasando y que daña al mundo entero. También seguimos por ahí viendo la amenaza de la pandemia X, que tanto se ha hablado acá, y que hay mucha pandemia hoy en día. Mucha gente está resultando con COVID, muchas personas están yendo a los hospitales y a veces no tienen ni una calentura, no tienen nada y sin embargo les diagnostican que están con COVID. Las enfermedades están a la orden del día: alta presión, la diabetes, colesterol también alto en las personas. Hay mucha complicación en las personas. Parece también que no se puede dejar de pensar que todos estos acontecimientos que están habiendo alteran también el metabolismo de la persona y por eso también se pueden sentir algunos alterados de la presión, otros que tienen también este colesterol alto y no todo el mundo padece de lo mismo, pero a uno les da por una cosa y a otros por otro. Habrán otras personas que les da por llorar y otros por no dormir porque tienen nervios, pero hay que estar atentos. No queremos oír noticias, no queremos oír nada. Estamos mal porque estamos en guerra. Cuando estamos en guerra y estamos en una guerra espiritual y terrenal. No podemos dormirnos en los laureles porque sí estamos en una guerra. Tenemos todo esto, catástrofes que vienen de camino, tenemos una pandemia que también se acerca en cualquier momento de día o de noche podemos descubrir que hay una pandemia en camino, que está cerca, que la tenemos ahí también. Hay una pandemia también de depresión en las personas. Esta pandemia de depresión en las personas no solamente está actuando y perjudicando a personas adultas, sino a todo el mundo, desde una persona de edad a mediana edad y también está perjudicando a los jovencitos y niños. A la prueba está que dicen por ahí las estadísticas que los muchachos no quieren ir ni a la escuela, no quieren estudiar. Hay muchísimos de los jovencitos hoy en día que les toca hacer sus colegios y no quieren ir a estudiar, se sienten como vacíos, como con una depresión, como una preocupación que hay dentro de ellos que habría que ver, que tienen una forma de pensar o de sentir y habrá algo también subliminal dentro de ellos que les puede avisar que no vayan a la escuela, con tantas masacres, con tantas cosas que hay en las escuelas, colegios y todo eso, amenazas que a cada rato agarran a un muchachito de 14, 15, 16 años amenazando y hasta de 11 también, pues ellos como que tienen miedo y están un poquito depresivos para querer ir a los estudios. Así que esta pandemia de depresión le está atacando al mundo entero, desde personas adultas, mediana edad, niños y jovencitos que les da también por no querer ni siquiera seguir los estudios. Todo el mundo está durmiendo, todo el mundo está como esperando noticias y viendo noticias. Recuerden que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Posiblemente los noticieros nada más van a decir lo que quieren decir, lo que les permitan decir, y otros noticieros más bien exageran diciendo lo que no deben de decir. Hay mucha mala información hoy en día en todo. Mala información con los videntes, mala información con los adivinos, mala información con los psíquicos, mala información con los clarividentes, mala información con los pastores en las iglesias diciéndole a la gente que ya se va a acabar el mundo, que el mundo se termina, metiéndole un montón de mentiras y de miedos a las personas, que el mundo se está acabando ya, que ya viene Jesús, que ya viene el fin del mundo. Todas esas cosas saben decir, lo que no saben es decir las verdades de lo que estamos viviendo, las verdades que estamos pasando en estos tiempos de dolores. No son como ellos lo dicen. Entonces hay muy mala información y debemos de buscar cómo estar informados, cómo podernos ayudar y también hacer ustedes un análisis. ¿Qué es lo real y qué no es lo real? ¿A dónde nos están mintiendo? ¿A dónde nos están metiendo miedo? ¿A dónde nos están diciendo la verdad? Pues por favor, hay que ubicarse. Acá en nuestro canal siempre
yo hago lo mejor que puedo, me dejo de llevar siempre por esta energía de la divinidad, siempre rezo y oro al Espíritu Santo y a todos los seres de luz para poder traerles aquí a ustedes cualquier información que no vaya a pasarse los límites ni tampoco hacerles daño. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. Estoy aquí para ayudar y para informar lo que otros no pueden hacer, yo lo hago. Entonces tenemos que estar muy atentos porque las cosas no están nada bien. Todo lo que se está avecinando, mire cuántos muertos hay. Ya con esta guerra de Israel han habido montones de muertos. Con la guerra de Ucrania, montones de muertos. Rusia, todo es como para arriba y para abajo, ya no se sabe todo lo que está pasando. Lo menos que hacen es interesarse por lo que realmente está pasando en el mundo para informar a la humanidad cómo deben de cuidarse y cómo deben de estar preparados también. Las personas no están preparadas aquí adentro de Estados Unidos. Está habiendo un tirijala grande con todo esto de las elecciones. Yo le dije que esto va para grande, si solamente porque Donald Trump no admitió haber perdido en el 2020. Mira cómo vino a hacer en el Capitolio esta gran cosa. Ahora, ¿qué pasa en estas otras elecciones? ¿Qué podemos esperar para estas otras elecciones? Muchos otros acontecimientos. Todo lo que suceda dentro de Estados Unidos marcará la historia para Estados Unidos y para el mundo en estos tiempos de elecciones que estamos, son unas elecciones de mucha importancia porque ya estamos saliendo de la numerología, como les he enseñado aquí en el número 9. Ya se está saliendo el número 9 y estaríamos empezando para el 2026 con el número 1. Entonces, estos años del el 2025 y los meses que faltan de este 2024 son bien fuertes. No digo que los que vienen no sean fuertes también, porque hasta en el 2030 no tendremos un poco de paz, pero por lo menos estaríamos pasando el bache de todas estas cosas tan graves que están habiendo en este año 2024-2025. Estamos en octubre, este es un mes muy complicado y este es un mes de máxima atención porque este es el mes que estamos acá dentro de Estados Unidos en elecciones y donde muchísimas cosas pueden estar pasando. Muchas cosas están en el limbo, muchas cosas están que la gente no sabe realmente en lo que estamos. Algunas personas que saben de elecciones o de política o de votaciones estarán por ahí pensando un poco, pero habrá muchas personas que viven dentro de este país que no saben ni lo que es hacer un voto, pues no tienen ni la mínima idea de lo que pueda estar sucediendo. Muy importante para la historia de Estados Unidos, para la historia del mundo, estas elecciones de este 2024. Para el mundo entero, como les sé decir yo, tenemos que estar muy atentos a todos estos acontecimientos. Además, en estas elecciones no solamente vamos a estar viendo que marca al mundo, que marca a Estados Unidos, hay muchas cosas oscuras que vienen de camino. Hay algo que se está moviendo también sobre presidentes y les voy a decir también cómo está caminando esto oscuro. Para aquellas personas que no saben retener o que no saben hacer como un análisis, se puede decir un análisis. Miren lo que está pasando. Acá dentro de Estados Unidos hay un presidente, se llama Joe Biden. Ok. Este presidente también se ha metido en muchos problemas por ayudar a Ucrania, por ayudar a Israel también, y han estado en eso. Ahora, hace poco vino este líder de Israel, Netanyahu, y se vino a unir, fue con Donald Trump. Unido a puerta cerrada en reunión con Donald Trump, ahí en la, en la casa o en lo que es de Mar-a-Lagos. Allí han estado reunidos privadamente con esta gente que viene siendo Donald Trump y el líder de Israel. Ah, ahora bien, no tengo ni agua cerca. Ahora bien, también tenemos al otro de Ucrania, que ese pues es el de Ucrania, el presidente de Ucrania también vino para Estados Unidos y también vino a unirse con Donald Trump.
Entonces son cosas que uno tiene que ver y analizar. ¿Por qué si el presidente de Estados Unidos es Joe Biden? ¿Por qué vienen a unirse directamente con Donald Trump? ¿Por qué vienen con Donald Trump? Recuerden lo que le digo. El presidente o el líder de Israel es tanto amigo de este hombre de Donald Trump como también lo es del líder de Rusia. Entonces, ¿cómo caminan estas guerras? ¿Cómo caminan estos líderes? Solo ellos sabrán su cuento que se traen. Todo tiene que ver mucho también con los controles que tiene la élite. Y para que vamos más adelante, les voy a decir algo. Hay algo que se avecina, una noticia muy grande, muy escandalosa. Se avecina que va a estallar acá dentro de Estados Unidos y va a paralizar posiblemente hasta las elecciones. Va a paralizar a Estados Unidos y parte del mundo también se va a paralizar por lo que va a estar aconteciendo. Pero algo grande, grande va a venir para este mes de octubre que va a estar ocurriendo antes de que ocurran las elecciones. Así que hace mucho tiempo mis guías me habían dicho, posiblemente no hay elecciones, posiblemente hay algo que va a interrumpir elecciones y todo lo que me dicen yo lo hago al pie de la letra, lo escucho porque sé que es una verdadera lo que me están diciendo es algo verdad y que no debo ni siquiera ni de especular al asunto. Yo no especulo para nada que me dicen mis guías, yo especulo como persona medium que soy. La persona media unidad habla con los espíritus y yo sí hablo con ellos desde muy pequeña. He tenido siempre esta comunicación espiritual porque soy media unidad de nacimiento. No me hicieron, yo nací con mi don que tengo. Y gracias a este don que tengo, he podido atender a muchísimas personas y también ponerlas en aviso para muchas cosas que les pueden pasar para su futuro, para su camino. Y esto que les estoy diciendo es algo grande, como ven acá. Le guste a quien le guste, las predicciones que se dan acá son de verdad como un cheque al portador y aquí es donde se dicen primero. Así es que si los demás copian, eso es problema de cada quien, pero aquí se dicen primero y aquí se dice la verdad de cada acontecimiento que va surgiendo. Cuando yo digo algo, me mantengo en mi palabra. Yo no soy una persona que vengo a decir algo ahora y mañana vengo a cambiarla y pasado mañana la cambio por otra o tengo dos predicciones, por si una sale mala, pongo la buena y por si la otra sale buena, pongo la mala. Yo no soy así, yo tengo una sola palabra y tengo una sola forma de llevar mis cosas a nivel espiritual y a nivel de todas estas predicciones y profecías que yo les traigo. Hay algo muy grande que se va a mover en estos días acá, una noticia, un escándalo, algo grande viene para Estados Unidos. Y también les voy a decir algo. Ustedes ven cómo ha habido tanto escándalo con la detención de este hombre que viene siendo el rapero Didi, como se llama. Este rapero está detenido y bueno, con unas situaciones muy grandes. Una vez dije acá también, cuando hablé del Salmo 23, porque yo tengo una buena memoria y no me olvido de lo que yo hablo, de lo que yo digo. Siempre estoy ahí al pie de la letra y con mi mente muy bien afincada. Sé muy bien lo que digo y también lo que oigo. Y les dije una vez que tenían esta canción del Salmo 23 en canción, que era una falta de respeto también, pero también les dije que todo eso era controlado por la élite. Les dije que todos lo que eran artistas que cantaban sus canciones estaban controladas por la élite, igual también que los actores que hacen las películas. Todas las películas que han podido estar viendo vienen anunciando todas estas cosas que están pasando y que estamos viendo con las guerras, con todo lo que está sucediendo, ha estado a través de películas también y a través de las guerras. También podemos ver acontecimientos que se avecinan y lo que les dije, pues que la élite agarró lo que es el apocalipsis y lo ha adelantado a su manera para que vean. Y antes que me vaya a olvidar, que se me vino a la mente ahorita, estamos teniendo tiempos, vean bien lo que les voy diciendo, estamos teniendo tiempos hasta este tiempo, desde toda una era hemos tenido 24 horas diarias, 24 horas al día.
Se va a llegar el momento en que la tierra va a girar, el mundo va a girar y no vamos a tener 24 horas, vamos a tener 25 horas en vez de 24 horas. También les dije el otro día que teníamos la red 5G y que viene la 6G. Todo eso lo han hablado mis guías. Y se lo digo para que lo tengan aquí en cuenta, para cuando lo escuchen en algún momento, ya sea cercano o ya sea lejano, que lo escuchen. Acuérdense que aquí se los he dicho para que estén muy atentos a lo que aquí se habla en este canal, que es algo serio y que aquí sí se cree en Dios. Aquí nos estamos fastidiando de que creemos en Dios y que no sé qué, y toda pura fantasía y pura cosa de atraer a la gente y cosa de engaño. Aquí sí se cree en Dios. Yo vivo y yo respiro y yo veo por Dios, porque por Dios estoy aquí también y por Él estoy acá trayéndoles estos mensajes. Posiblemente por algo estoy aquí todavía en esta tierra, para poder compartir con ustedes y poder estar aquí con ustedes compartiendo todo esto que les traigo. Esto no es casualidad. En lo que es metafísica que yo he estudiado, he aprendido que no hay nada en este mundo que sea casualidad. Esto es algo que así debe de ser y así tiene que ser. Este hombre rapero que viene siendo Diddy, este hombre es de la élite. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué está pasando por estos problemas? Por la misma élite. La élite misma es la que lo ha tumbado a estar donde está, le ha quitado el trono, lo ha puesto donde está, porque esto es lo que la élite ha estado preparando. Este hombre tiene infinidades de videos, infinidades que están saliendo a la luz. Y les voy a decir algo, grandes complicaciones vienen por la detención de este hombre, porque este hombre lo hizo la élite, lo ha tenido la élite lo ha hecho caer ahora para poder desatar el caos que viene. Viene un caos muy grande y por favor, apréndanselo. Grábenselo, lo dijo Moira Victoria acá en este canal. Y yo les estoy diciendo las cosas claras como son, como las veo. No estoy inventando nada ni ando copiándole nada a nadie, porque nadie de los videntes dicen lo que yo digo. Yo digo mis cosas a mi manera y allá cada quien que las diga a su manera. Pero yo se las digo muy bien dichas porque yo sí digo lo que yo veo y como deben de ser las cosas. Este hombre ahora, ¿dónde está? Cayó, la élite lo puso a caer para desatar el caos que está habiendo. Este hombre en todas sus fiestas. Por eso hay que tener mucho cuidado y las personas no piensan. Estoy segura, muy segura que de los que están aquí viéndome y de los que me van a seguir viendo de este video para adelante, no se han percatado de lo que yo les voy a decir ahora. ¿Cuántas veces nos invitan a una fiesta? A veces porque conocemos a la persona, nos vamos a esa fiesta por compromiso. A veces no queremos ir y siempre vamos porque hay un compromiso o algo así. Y ahí vamos a la fiesta. Eso pasa cuando hay tantas veces que hay estas fiestas como este hombre que hacía fiestas, invitaba a personas de grandes alcurnias, personas muy grandes, como ya conocen todo lo que está viendo, y eran puros invitados de grandes personalidades. Ahora, ¿qué pasa? Sin saber que tenía videos por todas partes, grabando todo en su casa, donde quiera que hacía sus fiestas, ahí mismo grababa todo. Nadie se quedaba sin estar grabado en esas fiestas. Ahora bien, esto trae grandes problemas para el futuro, para grandes celebridades y grandes escándalos van a haber con grandes celebridades que van a estar acusándolos como de participación al asunto. Participación que a lo mejor no tienen ni culpa, simplemente los invitaron y fueron, tendrían sus horarios para hacer unas cosas y otras también y otras también. Es lo mismo que hacía el líder de la luz del mundo. El líder de la luz del mundo hacía también unas fiestas parecidas, llamaba a medio mundo y hacía grandes orgías y grandes cosas y la gente no lo creía, todavía aún así lo siguen salvando, todavía así siguen hablando a favor de él y que no, que es inocente. Y él hacía también lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero este hombre, este
Didi, que está metido en este gran problema, estará vinculando a muchas celebridades, a grandes personas también, incluyendo a muchísimos, como ahí mismo ya está saliendo Oprah, ha salido Michael Jackson, cualquiera de los que han invitado, todos van a salir ahí. Y eso es lo que la élite quería. La élite quería que hacer esto como una trampa, que hubieran estas fiestas, que hubieran estas pruebas de todos estos videos y poder así desarmar a todo el mundo de los poderosos y los que dicen saber para ellos ser los que van a controlar el mundo. De una manera, quitando a todo el mundo del medio, comienzan ellos con su control al mundo, el nuevo orden mundial. Son muchas las cosas que van a estar pasando por la detención de este rapero y que se van a divulgar todas las cosas. Él no tiene buena suerte. Yo dije hace unos días que podía pasarle lo mismo que le pasó a Jeffrey Epstein y por ahí va, pero ya de todas maneras tienen toda la información que tanto querían y la élite ha facilitado toda esa información porque este hombre es de la élite. Muchos se han muerto, muchos se han desaparecido y muchos están en otros lados porque la élite así mismo es, la élite pone y también quita. Así es que no solamente está la élite, está el cabal, están los Illuminati, están varias organizaciones que son los que quieren controlar al mundo. Y cada vez que pueden y tienen la oportunidad de hacer una de sus cosas para salirse con la suya, lo van a hacer, porque lo que quieren ir ganando terreno para llegar al momento que van a tener que hacer lo que quieren hacer. Donald Trump le pertenece a la élite, por eso anda cobijándose con Elon Musk, porque Elon Musk es uno de los miembros de la élite también. Entonces nosotros estamos con toda esta gente cerca dentro de Estados Unidos y las personas no prestan atención lo que estamos corriendo en riesgo. Mucho riesgo estamos corriendo y estamos en este mes de octubre, donde se va a desatar una de cosas como ustedes no tienen una idea. Ni siquiera los noticieros que andan dando noticias todos los días, ni en español, ni en inglés, ni en italiano, ni en ninguna lengua, ningún idioma, andan diciendo las noticias de lo que está viniendo. Todo el mundo tiene los ojos puestos en las elecciones. ¿Quién va a ganar? ¿Quién lleva mejores encuestas? El otro tiene tantas encuestas, la otra tiene tantas encuestas. En eso es que se están fijando. No se están fijando en lo que viene, provocado también por estas elecciones y lo que está pasando para el mundo entero. Es una realidad el saber que estamos en un mundo de ciegos y cuando estamos en un mundo de ciegos, todo el mundo es rey. Así que estamos acá de esa forma y el mundo entero también. Ya saben que esto está bien grave, lo que está perteneciendo a este rapero y lo que va a estar trayendo también para Estados Unidos y todas las celebridades que van a estar salpicando. Cuando estaban las elecciones con Hillary Clinton, estaba a punto de ganar las elecciones, cuando como por ahí 3, 4 días sucedió algo con Putin, que sacaron por ahí que unas tales correos electrónicos que eran también clasificados y por ahí vino el enredo ya para que todo el mundo fuera y votara por Donald Trump y se quedó Hillary Clinton en el aire. Así que no hay nada seguro en estas elecciones porque muchas cosas pueden pasar. Igual también asesinatos porque está acechando la muerte. La muerte acecha por todas partes en estas elecciones, no solamente para personas que tengan una catástrofe de malos tiempos, de alguna cosa que está pasando para haber muertes, también está acechando todo lo que tiene que ver con la política. Con la política no están a salvo, también hay grandes acontecimientos que pueden estar pasando. Por eso les digo esto para que lo puedan saber. Ahora quiero hacer ver las cartas de acá mismo, de lo que les he hablado, de lo que acontece en este mes de octubre, para poderlo plasmar por acá, lo que viene para octubre. Y tenemos que estar muy atentos a las situaciones. Tenemos 5 cartas por acá. Esta carta está
de mal en peor por acá, perros y gatos. Esto habla de perros y gatos, pleito, 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 mucho pleito. Seguimos con las guerras, seguimos todo lo que está viendo, cartas oscuras. Acá sigue igual como les digo, lo que les he dicho, está investigado hasta por la bola de cristal, por el péndulo, bien investigado antes de traérselos para decirles y luego uso mi evidencia para poderles ir descifrando cosa por cosa y aquí esto está bien oscuro, acá dentro de Estados Unidos. Es lo que les digo, viene algo muy grande y espérenlo en cualquier momento. Estamos viendo alguna noticia, compren sus comidas, compren sus cosas que necesitan, por lo menos hasta ahora hay. Por lo menos pudieron evitar que hubiera problema con los porteros que habían con huelga y evitaron eso por lo menos, aunque sea por un tiempito, porque eso vuelve de nuevo. Como no les cumplan, eso se vuelve otra vez a salir de las manos. Pero ahora, aunque sea, tienen a estas personas trabajando y hay para que pasen la comida que puedan. Vamos a tener grandes problemas en el final de este año y vienen el principio de año 2025 también con grandes problemas. Entonces, vamos a ir buscando lo que ustedes necesitan. Preocúpense más por buscar lo que necesitan antes de comprar el arbolito de Navidad, comprar alguna cosa que estamos esperando Navidad. Es posible que nos va a interesar más preocuparnos por nosotros mismos y por las cosas que son más interesantes. Así es que imagínense, así están las cosas en esta semana que viene siendo la segunda semana de octubre. Pero octubre es un mes muy bravo, como se lo dije yo desde anterioridad. Además, viene siendo el número uno en la numerología. Es un nombre, número también que es un mes muy místico. Si fuese en otros tiempos, fuese un mes muy bonito, muy lindo. Pero de toda manera, yo los invito a que sigan orando, sigan haciendo sus oraciones para que puedan también salir adelante. Hoy por hoy les estoy trayendo algunos mensajes con rituales, como les traje ayer de la vela de miel, y es para ayudar el proceso, para ayudar la energía. Por eso deben de hacer las ayudas que les traigo cuando les hablo de plantas, cuando les hablo de las velas, cuando les hablo de todo, porque esto ayuda también a la energía que nos rodea, la energía de sus hogares, la energía de sus familiares, toda aquella energía que usted quiere también proteger. Es muy bueno ayudarse y siempre orando y pidiendo a Dios por esa gran bendición que no podemos pasar por encima de Dios. Esto que les he dicho hoy, espero que lo graben bien. Está acá en el canal, en este video. Y acuérdense de este video, de compartirlo, mandarlo para otras partes, porque esto viene porque viene. Así se lo digo yo, como un cheque al portador, como compruebo, demuestro y sostengo lo que digo a través de estas profecías. Tenemos que ir viendo todo lo que está pasando a diario y con cuidado absoluto. Hasta entonces, les habló Moira Victoria. Los veo en la próxima vez con Dios adelante. Todo es posible. Hasta entonces y gracias a todos por estar aquí.